En esta parte del tema de lípidos vamos a hablar de los ácidos grasos, que es el primer grupo que nos encontramos. Entonces, un ácido graso es un lípido de cadena lineal, llena de hidrógenos con un número par de átomos de carbono y que siempre tiene en uno de los extremos un grupo carboxilo, es decir, un conjunto de carbonos en donde en un extremo tenemos nuestro grupo carboxilo y todos estos carbonos hidrocarbonados, es decir, hasta arriba de hidrógenos. Eso es lo que es un lípido. Los ácidos grasos los podemos clasificar en base a dos cosas. Lo primero es según la longitud de su cadena, según el número de carbonos que tengan, pues que tengan 14 átomos de carbono, que tengan 16 átomos de carbono, que tengan 18 átomos de carbono, porque recordad que son pares, y en base a los dobles enlaces, es decir, a esta estructura de doble enlace. Si no tienen ningún doble enlace, los llamamos saturados, sin dobles enlaces. Y los llamamos saturados porque están llenos de hidrógenos. Cuando vosotros estáis saturados de algo, que estáis hasta las santas narices, estáis con la cabeza llena. Bien, pues saturado hace referencia a que está lleno. ¿Y de qué está lleno? De hidrógenos. Entonces, un ácido graso saturado sería de este tipo, en donde todos sus carbonos están llenos de hidrógenos, saturados de hidrógenos, mientras que los insaturados, que sería la segunda subclasificación, significa que tienen al menos un doble enlace entre dos carbonos. Si únicamente tienen un doble enlace, los llamamos monoinsaturados, es decir, que tienen uno, y si tienen más de un doble enlace, los llamamos poliinsaturados. Aquí vamos a empezar a hablar de los ácidos grasos saturados, es decir, en base al número de dobles enlaces que tenemos. Estamos en esta clasificación. Entonces, todos sus carbonos y cada montañita de estas es un carbono, es un enlace de tipo covalente simple. Estos enlaces son muy estables y, por lo tanto, debido a su estabilidad, son sólidos a temperatura ambiente. Si tenemos un ácido graso saturado, lo más normal es que a temperatura ambiente sea sólido. Por ejemplo, pensamos en grasas animales de tipo tocino, de tipo lorcilla, etcétera. Y dentro de los aceites, es decir, dentro de los que hablamos de las plantas, pues tenemos el aceite de coco, el aceite de palma, todo este tipo de aceites. Ahora, ¿cómo nombramos todo esto? ¿Cómo nombramos estas cadenas? Yo tengo aquí una cadena con un montón de carbonos. Entonces, el primer carbono siempre es el que tiene el grupo ácido, que es el más importante químicamente. Entonces, este va a ser el carbono 1, que lo tenéis aquí marcado. Y a partir de aquí, cada montañita es un carbono. Entonces tiene 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y este de aquí el 16. Entonces, un ácido graso de 16 carbonos. ¿Cómo representamos eso? Normalmente ponemos C, que hace referencia al número de carbonos, 16, que es el número de carbonos que tenemos, y ponemos dos puntitos, y después de los dos puntitos ponemos el número de insaturaciones. Como no tiene ninguna, ponemos 0. Y cuando ponemos C16, dos puntitos 0, nos referimos al ácido palmítico, es decir, al aceite de palma. En el de abajo, vamos con él. Entonces, volvemos. El más importante es el que tiene el grupo ácido y cada montañita sería un carbono. De forma que si yo cuento todos los piquitos de las montañas, yo tendría 18 carbonos. Es decir, carbono, 18, dos puntitos y como no tengo insaturaciones, un 0. Y así es como nombramos los ácidos grasos. En esta diapositiva vamos a hablar de los ácidos grasos insaturados. Si tienen una insaturación, monoinsaturados. Si tienen más de una, poliinsaturados. Entonces, estos monoinsaturados solo tienen únicamente un doble enlace. En este caso estaría aquí. Son estructuras químicamente muy estables. Y en este caso estamos hablando, o hablaremos del ácido oleico, que es el ácido graso que abunda en el aceite de oliva.
Vamos a empezar a nombrarlo desde el punto de vista químico. El primer carbono, el que tiene el grupo ácido, es el más importante y lo vamos a llamar 1. El siguiente sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Cada montañita sería un carbono y tendríamos que anotar el carbono 9, que es donde aparece la insaturación. En este caso sería este de aquí que estoy señalando ahora mismo. En una molécula que tiene 18 átomos de carbono. ¿Cómo nombro yo eso? Yo pongo mi C. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? 18. Dos puntitos. ¿Cuántas insaturaciones tengo? Una, que está en la posición 9. Y aquí tened cuidado porque muchas veces, después de los dos puntitos, ponéis la posición donde está la insaturación. Y eso es incorrecto. Aquí tenéis que poner el número de insaturaciones. El número de insaturaciones, no dónde están. Y después se deja un huequecito y se pone el delta con la posición donde están las insaturaciones. Otra forma de nombrar estas moléculas es, una vez que sabemos que el carbono importante es el carbono 1, que es el grupo ácido, empezamos a nombrar el resto de carbonos con las letras del alfabeto, de forma que son alfa, beta, delta, gamma, etc. A nivel nutricional, tiene una nomenclatura completamente distinta. ¿Y qué significa esto? El último carbono de la cadena lo van a llamar omega, como la última letra del alfabeto, y van a contar hacia atrás. De forma que, si os ponéis a ver, lo que va a ocurrir es que van a contar, siendo este el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8 y la insaturación desde este punto de vista estaría también en el carbono 9, ha coincidido. Entonces, ¿qué significa todo esto? Según la nomenclatura tradicional, que nombran al revés, los ácidos grasos se nombran al revés. Entonces, este ácido, que es el ácido oleico, se llamaría el ácido omega 9. Es otra forma de llamarlo, no es químicamente lo más correcto, pero a mi nivel nutricional se hace muchísimo. Y ahora veremos más abajo el por qué. Dentro de los poliinsaturados, estos tienen más de un doble enlace. A nivel químico, son considerablemente mucho más inestables que un ácido graso saturado o uno monoinsaturado. ¿Y esto qué significa? Que se oxidan. Entonces, con el oxígeno atmosférico pueden ya dar lugar a aldehídos que lo que van a hacer es producir un sabor o un olor a rancio. Normalmente, los poliinsaturados también son esenciales para los mamíferos, es decir, los necesitamos para vivir, para que nuestro cuerpo funcione perfectamente. Y son esenciales además porque los tenemos que comer. No podemos obtenerlos a partir de algún ácido graso que nosotros sinteticemos. Tenemos que ingerirlo. Y una vez dicho esto, vamos otra vez con cómo se nombran. Aquí tenemos el carbono 1 con el grupo ácido, que es el más importante, y ya sabemos que el siguiente sería el alfa y el siguiente sería el beta. Yo cuento el número de átomos de carbono, que aquí lo tengo puesto, y yo sé que tengo 18 átomos de carbono. ¿Cuántas insaturaciones tengo? 3, que están en los carbonos 9, 12 y 15. Esto es lo que representaría el ácido linolénico, que es un ácido graso poliinsaturado y esencial para nosotros. Desde el punto de vista nutricional, sabéis que el último carbono se llamaría omega. Entonces, ¿dónde nos encontramos la primera insaturación? En el tercer carbono. Entonces, este ácido linolénico se considera un ácido graso poliinsaturado de tipo omega 3. Con el ácido linoleico pasa lo mismo. Es decir, tenemos el primer carbono con su grupo ácido, vamos contando todos los carbonos hasta que vemos que son 18 carbonos, 2 puntos y 3 insaturaciones, que están en posición 6, 9 y 12. Las tenéis aquí puestas. Desde el punto de vista nutricional, yo me vendría al final y veo que esta cadena tiene aquí los omegas
y el primer doble enlace que me encuentro sería en el sexto, carbono. Entonces, este ácido graso poliinsaturado sería un omega 6. Vamos a seguir trabajando un poquito con los ácidos grasos saturados. Hemos descrito la importancia de si tiene doble enlace o no tiene doble enlace. Vamos a hablar ahora de qué ocurre a nivel de temperatura ambiente. Entonces, si yo junto muchos ácidos grasos saturados, lo que van a hacer es, se van a compactar y van a ser sólidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque tienen un punto de fusión alto, debido a unas fuerzas intermoleculares entre las moléculas, no dentro de la molécula, que se llaman de Van der Waals. En una siguiente diapositiva lo veremos. Pero vamos a aprovechar, ya que tenemos aquí este ácido graso, para nombrarlo. Entonces, yo sé que el grupo importante será este porque tiene un grupo ácido y será el carbono 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces es un C12, 2 puntitos, 0. Y voy a borrar estos 2 puntos de delante que la he liado para escribirlo. Bien, aquí tenemos esta molécula. Entonces lo que vamos a hacer es analizarla. En estos momentos deberíais de parar el vídeo, hacerlo vosotros y una vez que hayáis acabado, lo ponéis a ver si os da lo mismo que a mí. Bien, espero que ya lo hayáis analizado. Empezamos por esto. Tenemos aquí un grupo ácido y una cadena de muchos átomos de carbono. Entonces, vemos que lo que estamos estudiando es un ácido graso. Un ácido graso en el que además yo no veo ningún doble enlace. Entonces estamos hablando de un ácido graso saturado, es decir, lleno de hidrógenos. Pues vamos a empezar a contar carbonos. Grupo importante, el grupo ácido, que va a ser el carbono 1. Y empezamos a contar. Bien, como os he dicho en la definición, tiene un número par de átomos de carbono, entonces vamos bien. Entonces tenemos un ácido graso saturado que tiene 16 átomos de carbono. ¿Y eso cómo lo escribimos? Pues ponemos nuestra C, que tiene 16 átomos de carbono, y en este caso, que tiene 0 insaturaciones. Y en este caso, ¿de qué ácido graso estamos hablando? Estamos hablando del ácido esteárico, que es uno de los que más preguntamos. Un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono y ninguna insaturación. Y en esta diapositiva es básicamente para que practiquéis un poquito lo que hemos hecho antes. Entonces, recordad que un ácido graso insaturado es una cadena de carbonos lineal con un número par de átomos de carbono y que tienen varios enlaces en cuanto son insaturados. Entonces, lo que tenéis que hacer es nombrar los ácidos, diciéndome si son monoinsaturados o poliinsaturados, y luego decirme si serían sólidos o líquidos a temperatura ambiente. Entonces, paradlo ahora y en un momentito lo corregimos. Bien, espero que lo hayáis terminado. Vamos a empezar con el primero de todos ellos. Yo tengo aquí mi grupo ácido, que va a ser el carbono 1. Y empieza a contar. 1, 2. Vale, primera cosa importante. Yo he llegado a un número 17, leches. Pero yo he dicho que los ácidos grasos tienen que ser pares. Entonces me he equivocado al contar. Pues volvemos para atrás. ¿Y dónde me he equivocado? En la insaturación. No hay problema, se vuelve otra vez. 9, 10. Para que os deis cuenta que no pasa nada. Se puede corregir perfectamente. Aquí tenemos un ácido graso monoinsaturado. Tenemos solo una saturación. C, 18 átomos de carbono, 2 puntitos y una insaturación.
en el carbono 9, ¿vale? Porque es el primero que nos pilla más cerca del grupo ácido. Entonces, un ácido graso monoinsaturado de 18 átomos de carbono, una insaturación, y encima está en el carbono 9, estamos hablando de ácido oleico. Vamos con el siguiente. Localizamos otra vez nuestro grupo ácido y empezamos a contar. Tenemos aquí el 9, tenemos el 12, aquí tenemos el 15 y en este caso 18 átomos de carbono. ¿Cómo lo nombramos? Pues 18 átomos de carbono con 3 insaturaciones que están en posición 9, 12 y 15. Entonces estamos hablando del ácido linoleico. Y por último, nos quedará aquí abajo nuestro grupo ácido. También vemos que tiene 18 átomos de carbono cuando lo cortamos. Y las insaturaciones están en el carbono 9 y en el carbono 12. Entonces sería C18, dos puntitos, dos insaturaciones en los carbonos 9 y 12. Es decir, estamos hablando del ácido linoleico. Ya tenemos aquí un ácido graso, el de aquí arriba, el primero de todos, este monoinsaturado y dos poliinsaturados. Si contásemos por detrás, del 9 al 12, este sería uno del tipo omega 6 y este del 18 al 15, si hacemos la recta, sería del tipo omega 3. Entonces, estos son líquidos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Necesitan mucha menos energía para romper los enlaces que se forman entre ellos. No estoy hablando de romper estos enlaces, ¿vale? Estoy hablando de los enlaces que se rompen entre las moléculas, aunque lo veremos un poquito más adelante. Quería hacer especial hincapié en este ácido graso poliinsaturado, que si observamos, este sería el carbono 1, este de aquí sería el carbono 20, de forma que sería C20, dos puntitos, 4 insaturaciones que están en posición 5, 8, 11 y 14. Entonces, vamos a ver. Normalmente un ácido graso poliinsaturado de 20 átomos de carbono, estamos hablando del ácido araquidónico. Este ácido graso poliinsaturado es muy importante porque lo encontramos en las membranas de nuestras células, pero sobre todo es precursor de unas moléculas que veremos más adelante que se llaman los eicosanoides. Que lo veremos más adelante en el último punto de este tema. Y son muy importantes como antiinflamatorios, etcétera, etcétera. En esta mini diapositiva tenemos cómo clasificamos a los ácidos grasos y cómo los nombramos. Los dividimos, hemos dicho, en saturados e insaturados. Si tienen un doble enlace, monoinsaturados. Si tienen más de un doble enlace, poliinsaturados. Y aquí se utiliza la terminología de nutrición de omega 6 o omega 3. ¿Cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los que deberíamos sabernos? Pues el linoleico y el linolénico. De aquí yo me aprendería el oleico. Y de todos estos, normalmente el más sencillo y los que más entran son palmítico y esteárico. Entonces, recordad, 16 carbonos, 0 insaturaciones, 18 carbonos, 0 insaturaciones. En el monoinsaturado del oleico, 18 carbonos y una insaturación. Y los linoleicos y linolénicos, que son poliinsaturados, 18 carbonos, 2 insaturaciones, y aquí os aporta que es omega 6, 18 carbonos y 3 insaturaciones. Tenemos que hablar de varias propiedades de los ácidos grasos. Vamos a empezar con las físicas. Y lo primero que tenemos que hablar es de su solubilidad. Los ácidos grasos son moléculas amfipáticas, es decir, tienen una parte polar y una parte apolar. Pues lo dibujamos para explicarlo mejor. Y aquí al final, el grupo ácido. Bien. Esta parte de aquí, este color no se ve nada, a ver. Esta parte de aquí donde está el grupo ácido es la parte polar.
y todo el resto de la molécula hidrocarbonada, bien con dobles enlaces o sin dobles enlaces, es la parte apolar. Os recuerdo además que esta parte, la parte ácida, es polar porque el oxígeno, que es un bioelemento primario, tiene una alta electronegatividad. Es decir, tiene una cierta tendencia a captar electrones y por lo tanto va a ser más fácil que sea soluble en agua. Entonces, los ácidos grasos son relativamente solubles. Y por relativamente solubles me refiero a que cuanto más larga sea la cadena de carbonos, menos soluble va a ser la molécula. Es decir, esta molécula que tengo dibujada aquí es mucho más soluble que una molécula que tenga más átomos de carbono. Normalmente, como hablamos de moléculas de átomos de carbono, normalmente de 16, 18, 20 y pico átomos de carbono, los ácidos grasos los consideramos unas moléculas muy poco solubles. Y de hecho, la única parte soluble es un carbono. Un carbono contra 20, pues la verdad es que el pobrecito mío poco tiene que hacer. Además, la longitud de la cadena y los dobles enlaces van a intervenir en el punto de fusión de la molécula. Cuanto más larga sea la cadena de hidratos de carbono, mayor va a ser el punto de fusión, más vamos a tener que calentarlo y cuanto más saturado esté, también vamos a tener que calentarlo. Entonces, en base a esas dos cosas, vamos a estudiar el punto de fusión, aunque lo veremos un poquito más adelante con dibujos. A nivel de reacciones químicas, si os acordáis, son saponificables. Es el primer grupo que estudiamos del grupo de saponificables. Es decir, podemos formar jabón con ellos. Y también son capaces de formar enlaces éster con otras moléculas. O por ejemplo, formarán las ceras. Si nosotros cogemos los ácidos grasos y los echamos en agua, pueden hacer bastantes cosas. Imaginaos que cogemos un ácido graso libre. Para que nos entendamos, un único ácido graso. Si lo echamos en agua, pues este ácido graso se va a situar a una altura del agua que dependerá del número de átomos que tenga la cadena. Hasta ahí, sencillo. Si yo cojo más cantidad de ácidos grasos, se van a situar formando una monocapa. Es decir, se van a situar en la parte superior del agua. Es decir, todo lo que está por debajo de esta línea, hacia aquí abajo, es agua. Todo lo que está hacia arriba son los ácidos grasos. Pero es que los ácidos grasos se sitúan de una forma especial, de forma que esta cabecita que veis azul es la parte polar que os he dicho antes, es decir, el COOH, el grupo ácido. Esta es la que está en contacto con el agua, porque es la parte polar. Y todo el resto de la cadena polar está por encima del agua. Ahora, si yo todavía echo más ácidos grasos, lo que van a hacer es formarme una micela. Una micela es esta estructura que veis aquí. De forma que, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todas las cabezas polares de los ácidos grasos van a estar en contacto con el agua. Y hacia adentro va a quedar la parte apolar de la molécula. Es decir, la cadena hidrocarbonada, sin el grupo COH. Si yo todavía añado mucho más ácidos grasos a la disolución de agua, lo que voy a formar es una bicapa. Típica, por ejemplo, en la membrana plasmática, la membrana nuclear o en mitocondrias, en cloroplastos. Todo eso son bicapas. Entonces, lo que va a ocurrir es que los ácidos grasos se van a disponer de forma que la parte polar esté en contacto con el agua, se cree otra parte polar en el centro de la molécula, quedando todo esto que estoy poniendo ahora en color amarillo, o en verde, a ver si es mejor, todo esto que está verde está formado por las colas apolares de los ácidos grasos. Lo rojo sería lo polar, lo verde sería lo apolar. Y dentro se quedaría un espacio donde también habría agua. Esto es lo que llamamos una bicapa. Ahora, ¿qué es un liposoma? Un liposoma y una bicapa es básicamente lo mismo. Es decir, es una estructura con esta pinta que tenemos aquí, es decir, exactamente igual que la bicapa, pero que en la bicapa se ha formado en el laboratorio. ¿Y para qué hacemos estas cosas en el laboratorio? Pues muy sencillo. Lo utilizamos, por ejemplo, en la industria cosmética o en la industria farmacéutica. ¿Para qué?
para introducir medicamentos dentro de un individuo y asegurarnos que lleguen. O si hablamos de ingeniería genética, pues aquí dentro, en lo que antes hemos dicho que había agua, aquí dentro podemos poner genes. Aquí o metemos genes o metemos algún producto farmacéutico o algún producto cosmético y es la forma en que tenemos de inyectarlo a una persona. En esta diapositiva vamos a hablar de las interacciones entre los ácidos grasos y eso lo que nos va a expresar o lo que nos va a explicar es la solubilidad, que veremos justo en la diapositiva posterior. Entonces, los ácidos grasos se unen de dos formas diferentes. Se unen entre los grupos polares, que son esta cabecita que siempre que ya os he dicho, entre un grupo hidroxilo o alcohol y un grupo, podríamos decir que es parte de un grupo ceto dentro del ácido, existen puentes de hidrógeno. Entonces, entre los dos grupos carboxilo se unen por puentes de hidrógeno, mientras que entre las cadenas hidrocarbonadas, esto aquí carbonos, lo que va a haber es una unión de tipo de fuerza de Van der Waals, por cierto, con una N. Aquí lo he puesto mal. Entonces, esos dos tipos de fuerzas son los que van a mantener unidos los ácidos grasos. De forma que, si yo tengo una cadena de ácidos grasos saturados, llenos de hidrógeno, van a estar mucho más unidos que una cadena de ácidos grasos mono o poliinsaturados. ¿Por qué? Porque todas estas cadenas de los ácidos grasos van a realizar o van a tener fuerzas de Van der Waals entre ellas y los van a mantener unidos. En principio, los enlaces de hidrógeno serían iguales, es decir, esto de aquí arriba sería igual. Si yo ahora me voy a una cadena insaturada, la parte de las moléculas de arriba, las fuerzas de Van der Waals, van a tener la misma atracción. Pero ¿qué pasa cuando tengo aquí insaturados, las cadenas insaturadas? Pues como cuando tenemos una insaturación, la cadena, la molécula, se dobla, van a estar mucho más separados los ácidos grasos. Y eso va a implicar que todo esto sea muchísimo más soluble. Y por lo tanto las moléculas más separadas. Para estudiar los puntos de fusión en los ácidos grasos nos tenemos que fijar en dos cosas. En el número de insaturaciones, de dobles enlaces, y en la longitud de la cadena de estos ácidos grasos. Si yo tengo un conjunto de ácidos grasos con ninguna insaturación, es decir, completamente saturados, lo que voy a tener es todos los ácidos grasos unidos entre sí por fuerzas de Van der Waals. Interacciones entre moléculas intermoleculares. Pero si yo tengo dobles enlaces y estuviese ahora pintando lo que son las fuerzas de Van der Waals, en esta parte de la molécula yo no voy a tener interacciones de Van der Waals. Es decir, esta parte de la molécula va a estar muchísimo más libre. Por lo tanto, el mayor punto de fusión lo van a tener las moléculas cuanto más saturadas estén. Y lo van a tener mucho más bajito cuanto menos saturadas estén. Yo tengo que calentar muchísimo más un ácido graso saturado que un ácido graso insaturado. Pensemos, los ácidos grasos, por ejemplo, del aceite de palma o de las grasas animales, del tocino, están formados por ácidos grasos saturados. Y yo veo que son sólidos a temperatura ambiente. Mientras que los aceites, como el aceite de oliva, el aceite de girasol, son líquidos. ¿Por qué? Porque tienen muchas más insaturaciones. El segundo criterio es la longitud de la cadena. Cuanto más larga sea una cadena, más fuerzas de Van der Waals van a unirlas y por lo tanto va a ser más difícil de romper esta estructura. Cuanto más largas las cadenas, mayor punto de saturación. Cuanto más cortas, más fluidas serán las membranas. ¿Qué funciones básicas tienen los ácidos grasos? La primera, y de todas ellas la más importante, seguramente sea la energética. Nos aportan una gran cantidad de energía. Aparte, son precursores de otras moléculas. Podemos pensar, por ejemplo, en el ácido araquidónico, que es precursor de los eicosanoides. Y aparte de ello, tiene una función metabólica, que estudiaremos mucho más cuando demos la lipólisis, para obtener energía a partir de ellas. Aparte de eso, son nutrientes esenciales.
Al final, no podía quedarme sin hablar de los ácidos grasos esenciales. Son esos ácidos grasos que nuestro cuerpo es incapaz de fabricar y por lo tanto la única forma de obtenerlos son a través de la ingesta, es decir, tenemos que comerlos. Aparte de ello, estos ácidos grasos no se almacenan en el cuerpo, con lo cual tenemos que irlos comiendo de vez en cuando. En este caso, los omega 3 y los omega 6 son los más conocidos de todos ellos. Bien, ¿dónde podemos encontrar estos ácidos grasos esenciales? Pues el omega 6 del ácido linoleico lo podemos encontrar en aceites, como por ejemplo es el aceite de girasol o el aceite de oliva. Mientras que los omega 3, como el ácido linolénico, lo podemos encontrar en nueces o en pescado azul. Mirad, aquí también tenemos el ácido araquidónico, que para nosotros es esencial y es muy importante. Os hablaba antes de que produce eicosanoides, con efecto vasoconstrictor, con efecto proinflamatorio y como agregante plaquetario, es decir, que ayuda a que las plaquetas se peguen mejor.